empezando nuestras segundas jornadas, nuestro segundo día de las segundas jornadas nacionales sobre la enseñanza del derecho. En este segundo día vamos a tener la presentación a cargo de la abogada Ivana Cajigal Capena, sí, que es coordinadora de la Comisión de Salud y Derechos del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias, Daniela. Bueno, saludos a todos y a todas, y a todos aquellos que de manera sincrónica también luego puedan acceder a la grabación de las jornadas. Sabemos que es un horario difícil acá en Argentina, pero bueno, estamos aquí. En realidad, lo mío es solo el honor de presentar al doctor Mario Pecini. Así que voy a tratar de ser muy breve para poder darle lugar todo el tiempo que disponemos hasta las 3 que comienzan las mesas temáticas al doctor, que es a quien todos sin duda, digo, reitero, de manera sincrónica o asincrónica, estamos acá dispuestos a escuchar. Bueno, yo simplemente comentarles a Mario, a José y a todos aquellos que luego accedan y que por ahí no estén tan vinculados a la facultad, que como bien Daniela decía, yo soy coordinadora de la Comisión de Salud y Derechos Humanos del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas acá de la universidad. Presentar el observatorio y decirles que desde este rol se trata de un programa de extensión, ¿sí? Donde nosotros lo que nos proponemos es acercar esta visión de salud en perspectiva de derechos humanos, que en la convicción de que es la única forma en la que podemos entenderla, acercarla a la población, ¿no? Destacar esta idea de que no es un trabajo de investigación el que llevamos en su seno, sino es justamente un programa de extensión. Tratamos de, pese a la pandemia y en el contexto actual, igual ya habíamos comenzado a desarrollarnos antes y esperamos luego poder volver a realizar otras actividades, si se quiere, más efectivas o más reales en términos de poder estar en un contacto físico con la comunidad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Plantearnos cómo accedemos a primero repensar la salud, como les decía recién, en clave de derechos humanos, para poder a partir de allí, a partir de esta convicción, poder efectivizar su acceso. Así que es un placer estar acá con ustedes y disponernos a escuchar al doctor Peceni, que nos va a hablar justamente de la salud en términos de derechos humanos y en especial contexto de esta pandemia, de esta pandemia que todos estamos atravesando y que en este momento todos los países latinoamericanos nos está pegando especialmente fuerte. En este sentido, desde diferentes ámbitos, cada uno de ustedes en sus lugares de pertenencia, nosotros desde este humilde lugar en la facultad, venimos propiciando justamente la mirada de la salud en estos términos, ¿no? Desde una mirada más amplia, una mirada que incluya y no que excluya, y una mirada que permita efectivizar derechos, ¿no? Que es en definitiva no quedarnos en esta locuración que podamos hacer entre, humildemente lo digo, entre académicos o en el ámbito académico, sino que esto redunde en un real beneficio para bueno, la comunidad en general y el ámbito donde cada uno de nosotros nos encontramos insertos en particular. Y esto plantearlo desde una perspectiva práctica, no solo individual, ¿no? Sino también de política pública. Y creo que en este sentido, la pandemia de COVID-19 nos ha generado un cimbronazo en todos los aspectos de la vida, sobre lo cual no, me parece que no es el momento de profundizar y podríamos estar horas debatiendo, pero sí también nos ha hecho repensar este concepto que muchas veces decimos de salud integral, de abarcar no solo la salud física, sino salud psíquica. Y cuando decimos esta frase que por ahí parece trillada, que yo ya la dije una o dos veces, de repensar la salud en términos de derechos humanos, nos obliga a repensarla en términos de efectividad, ¿no? Es decir, preguntarnos, al menos cuestionarnos, si realmente todos tenemos acceso a esa salud que propiciamos y plantearla en términos de una desigualdad real que, al menos en mi opinión, creo que estamos atravesando.
Simplemente para aclarar o pretender graficar a través de algunas cifras este planteo, y tomando cifras oficiales del Ministerio de Salud de Nación, en Argentina, en este momento, de las camas UTI, es decir, de las camas de terapia intensiva, nosotros podemos decir, bueno, hay un porcentaje importante de camas UTI. Bueno, pero ¿cómo están distribuidas esas camas UTI, no? Y tenemos en Argentina, les cuento, tenemos aproximadamente el 75% de la población ubicada en la región centro y el 62% por otros lugares también. Y de esa composición, fíjense, por ejemplo, que regiones específicas como son Cuyo y el sur tienen el 5% de las camas de terapia intensiva, ¿sí? Porque ese 62% del que yo les hablaba está ubicado en la zona de Capital Federal y la zona centro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Cuando digo Capital Federal, y la zona centro del país. Y otras regiones, como el noroeste o el noreste argentino, tienen apenas el 7%, ¿no? Entonces, claramente, no es solamente hablar de cantidad de camas por país, sino pensarlo en la regionalización que esto tiene y en cómo efectivamente cada persona, sea el lugar que vive, le digo en este caso Argentina, pero imagino que la situación será similar también en otros países, tienen o no el mismo derecho efectivizado, ¿no? Porque desde el punto de vista convencional y constitucional no lo podemos poner en duda, pero digo, ¿se efectiviza de la misma manera en cada lugar? Me parece que este es uno de los grandes interrogantes en términos de derechos humanos, que no es nuevo, pero que sí la pandemia lo efectiviza. Bien, por eso me parece sumamente interesante el planteo que ahora a continuación nos va a hacer el doctor Mario Pezzeni, porque justamente él se plantea estas cuestiones, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de salud y además sumarle este contexto de pandemia. Así que sin más, le voy a ceder la palabra al doctor, no sin antes decir que el doctor Mario Pezzeni es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y también es magíster en Ciencia Política por la Universidad de París. Es investigador principal de CONICET, bueno, ha recibido numerosos premios, ha sido director de un montón de proyectos, es profesor titular de varias cátedras universitarias y también ha escrito numerosos libros y artículos que no me alcanzaría la hora entera si me la tomara para poder hablar de ello. Así que bueno, sin más, simplemente presentar al doctor y dejarlos en la palabra de él, que seguramente va a ser una exposición sumamente interesante para todos y todas. Doctor. Bueno, buenas tardes, creo que a ver si le pego acá el botoncito. Ahí está, no sé si ustedes están viendo la pantalla. Bueno, primero agradecer las palabras de Ivana y la invitación de Daniela. Siempre en estos días, lamentablemente, hay que hacer el pequeño prólogo del contexto en el que estamos, a los muertos y a las tragedias que tenemos en Argentina. También acá vemos al colega de Brasil, de otros países como México, de muertes, muchas de ellas evitables, tanto sufrimiento evitable, y ahora se suma la situación de nuestros hermanos y hermanas de Colombia. Es decir, estamos en un contexto donde a veces estas actividades académicas, que por supuesto sostenemos y festejamos, también es raro no participar sabiendo que todo esto está pasando al mismo tiempo, ¿no? Pero quizás por esa misma razón está bueno sostenerla. Lo que yo voy a hablar ahora, también para poner en contexto, una de las cátedras, como decía recién Ivana, yo soy profesor de mi tarea docente en Sociología de la Salud y en Políticas de Salud, y casi todo lo que voy a decir ahora lo tenía preparado para dar clase hace 10 años, y lamentablemente muchas de las cosas que hemos venido trabajando entraron en la agenda de esta manera tan trágica y tan exagerada con la epidemia del COVID-19, y cuestiones que ya, por así decir, sabíamos, de que la morbilidad y la mortalidad no se distribuyen al azar, sino que responden también a patrones sociales de desigualdad, como recién mencionaba Ivana, ¿no? De desigualdades de clase, de género, y también, por supuesto,
regionales y con todos los clivajes de desigualdad que conocemos, pero que también la pregunta no es solo ética y política, sino también, como decía recién Ivana, de eficacia, es decir, y es la idea que vamos a tratar de defender, es que hay una sinergia, un refuerzo, por así decir, entre la promoción y protección de los derechos humanos y las políticas de salud, o dicho al revés, cuanto menos están garantizados los derechos humanos, peores son los indicadores de morbilidad y mortalidad, y más difícil son de implementar políticas de salud eficaces. Cuando digo eficaces lo digo en el sentido de los indicadores de salud propiamente dicho, y también estos indicadores que a veces le interesan a los estados, es que sean baratas, que sean costo efectivas, aún en ese lenguaje. Para decir un solo ejemplo, empezó la epidemia del COVID en nuestro país y una de las dificultades mayores que tenían muchos barrios de poder adherir a las medidas de cuidado era la falta de acceso al agua o acceso a la alimentación o acceso a varios bienes y servicios básicos, que esa violación a sus derechos humanos, por ejemplo el del derecho al agua potable o a las cloacas, después se reveló siendo uno de los principales obstáculos para las medidas, por ejemplo, de quedarse en la casa, de tratar de no estar en contacto estrecho con otras personas, etc. Y ahí vemos casi como un experimento cómo las violaciones de los derechos humanos impactaban, en este caso, en la morbilidad y en la mortalidad. Uno de los ejemplos que yo daba hace un año largo, cuando empezó esta pandemia, que había pasado en la ciudad de Buenos Aires, fue la muerte de una mujer de un comedor popular de una villa, y lamentablemente esta semana que estamos pasando ahora volvió a pasar que una mujer de un comedor acaba de morir por complicaciones del COVID. Es decir, cómo el sostenimiento de algo tan básico y obvio como que la gente pueda comer se transforma en un riesgo vital para quienes con su militancia, su trabajo, su compromiso intentan garantizar este derecho, cuando el Estado, no de ahora, sino históricamente, no lo viene haciendo. Y por eso hablamos de una perspectiva de vulnerabilidad, y ahora voy a empezar con lo que traje, que es una vulnerabilidad que no es de hoy, que no es puntual, que no es parcial, sino es una vulnerabilidad, perdón, social e histórica de nuestra región latinoamericana, donde el Estado no solo a veces no da respuestas eficaces y justas a las necesidades de la población, sino que es ese mismo Estado el que produce esa vulnerabilidad. Ya conté el final de lo que traje para decir, pero es esta idea que el Estado no es solo un actor que puede responder mejor o peor a una necesidad en salud, sino que nuestros estados están de entrada produciendo aquellas condiciones que vuelven a las poblaciones más vulnerables a determinados temas relativos a la salud, y cuando viene una pandemia como esta, que por supuesto es imprevisible, es mundial, digamos, todo lo que ya sabemos, pero que no impacta de manera igual si una población cuenta o no con recursos para protegerse, para cuidarse, o no los cuenta. Bueno, entonces el enfoque que yo llamo perspectiva latinoamericana de vulnerabilidad, porque la trabajaron colegas de San Pablo, de México, de otros lados de América Latina, de pensar en esta tradición de la vieja idea de la teología de la liberación, de la teoría de la dependencia, del teatro del oprimido, de la educación popular de Paulo Freire, digamos, toda esa tradición latinoamericana de pensar los problemas no como cuestiones de individuos o cuestiones técnicas, sino como problemas que son colectivos, que son políticos, y que cuya resolución pasa justamente por un proceso colectivo de organización, de convencimiento de cuáles son las condiciones sociales que hacen posible esos problemas, y cuya resolución no es, repito, algo técnico o puramente técnico, sino son cuestiones que tienen que ver con la política, con los derechos, con el Estado, con las relaciones sociales. Entonces, bueno, esta perspectiva, digo, latinoamericana, colectiva y política de pensar la vulnerabilidad, también nos permite pensar la salud.
Y además, como si esto fuera poco, como diría el vendedor del tren, en América Latina y en Argentina también tenemos esta impronta del lenguaje de los derechos humanos y de los derechos. Es un lenguaje que hemos aprendido a valorar, sobre todo después de la experiencia de la dictadura. Entonces también pensar esta imbricación entre salud, vulnerabilidad y derechos humanos. Bueno, en este marco entonces, mi idea es no extenderme demasiado en el tiempo, simplemente dar como las coordenadas centrales de lo que tengo para decir. La idea básica que planteo, que es muy sencilla, es que hay una sinergia entre salud y derechos humanos. Por el lado positivo, es decir, tener vida y tener salud es lo que te permite poder ejercer y gozar de los derechos humanos, o dicho por la inversa, con peores indicadores de salud es más difícil o imposible ejercer los derechos. Del lado de la otra dirección, es decir, las violaciones de derechos humanos impactan en la salud. El ejemplo más directo y evidente es el de, no sé, la tortura o la tortura física, etcétera, impacta obviamente en la salud física y mental de una persona, pero también, como decía, la violación del derecho a la vivienda, el derecho al agua o el derecho a la educación se traduce en indicadores de morbilidad y de mortalidad, y por el contrario, garantizar derechos humanos permite a los individuos y a los colectivos tener vidas más saludables. Por eso, en conclusión de esta brevísima introducción, es que podemos plantear que hay una interacción entre la promoción de la salud y la promoción de los derechos humanos. No son incompatibles, no deberían serlo, justamente a pesar de que a veces, y como ahora lo estamos padeciendo en la ciudad de Buenos Aires, algunos plantean el conflicto y al contrario, lo que quiero defender es esta idea de que hay una interacción, una sinergia entre garantizar la salud y garantizar derechos y garantizar la salud, o por la inversa, cuando se empiezan a violar los derechos, se empieza a impactar en la salud, cuando empeora la salud, empeora la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Y esto, bueno, lo digo así rápido. Este es como el primer gran enfoque. El segundo enfoque que se articula con el que acabo de decir, que ahí puse una referencia entre decenas que podrían estar, pero este es un librito que escribimos con colegas de Brasil y de México. Básicamente lo que hicimos fue traducir al castellano alguna producción de colegas de la USP, de la Universidad de San Pablo, como José Ricardo Aires o Vera Paiva, que piensan la vulnerabilidad en salud o en general en tres dimensiones. También lo voy a decir rápido, después podemos volver, o si no lo pueden buscar en el libro o en distintos otros lados. La vulnerabilidad es esta propensión, esta probabilidad de individuos y comunidades a algún padecimiento, enfermedad o algún daño, puede ser un accidente o alguna muerte violenta, es decir, pero además acompañada de una menor disponibilidad de recursos para su protección. Voy a dar un ejemplo muy tonto que no tiene que ver con esto, pero que es muy claro. Es decir, por ejemplo, yo tengo el padecimiento de ver poco, pero el padecimiento lo tengo cuando no tengo los anteojos puestos, porque si yo tengo el recurso para ver, esa no es una vulnerabilidad. La vulnerabilidad entonces es este cruce en algo que puede ser, entre comillas, objetivo, como la presbicia, pero a su vez la imposibilidad o la dificultad de tener recursos para que esa presbicia no se vuelva discapacitante. La discapacidad, por ejemplo, en esta perspectiva no es no poder caminar, sino es no poder caminar en ausencia de sillas de ruedas, de rampas y de baños habilitados para que entre alguien con una silla de ruedas. Entonces, dicho de otro modo, acá también la vulnerabilidad de entrada es pensada como una interfase entre ciertas condiciones individuales o colectivas, pueden ser biológicas, pueden ser sociales, pueden ser las que sean, con esta facilidad o no para poder
compensar o resolver esa situación. Esta vulnerabilidad tiene 3 dimensiones, que repito, son dimensiones, no son una u otra u otra. Las 2 primeras, cuando las diga se van a dar cuenta que son bastante obvias y conocidas y no haría falta siquiera mencionarlas, pero lo voy a hacer por la exposición, que es la vulnerabilidad individual. Antes se podría llamar riesgo, ahora el paradigma habla más de vulnerabilidad que de riesgo. Pero en esta idea de que, bueno, los individuos tenemos cargas genéticas, prácticas, no sé, hacemos cosas, tenemos información, tenemos valores que nos hacen más, menos o específicamente vulnerables a determinadas enfermedades o daños o vicisitudes de la vida. Esto ya lo sabemos, no es mucha novedad. Otra cosa que tampoco es mucha novedad es que la vulnerabilidad es social. No es solo nosotros y nosotras individuos, sino las relaciones familiares, de pareja, de vecindario, laborales, generacionales, todas las relaciones sociales en las que participamos nos hacen más vulnerables, nos hacen más protegidos, o nos hacen lo que yo me gusta a mí, más que hablar de más o menos, nos hace específicamente vulnerables. Hay ciertas especificidades, por ejemplo, de la vulnerabilidad de un varón joven, adolescente en un barrio, no es que sea más, menos, pero no es la misma vulnerabilidad de un varón joven de un barrio que una mujer joven de un barrio. Cada género, por así decir, cada orientación sexual, cada identidad de género, cada trabajo, cada barrio, eh, nos plantea ciertas condiciones sociales de vulnerabilidad específica. Hasta acá, repito, no es mucha novedad, no debería serlo. Lo que a mí me interesa rescatar de estos colegas de Brasil, estas colegas, es esta idea que ellos llaman vulnerabilidad programática. La idea de la vulnerabilidad programática es que el Estado no es un actor que viene después a resolver mejor, peor o nada, con mayor o menor cobertura, una situación de vulnerabilidad, sino que el Estado está de entrada produciendo vulnerabilidad. Cuando decía recién Ivana lo de las camas de terapia intensiva, la ausencia de esas camas no es que es una peor o mejor respuesta del Estado ante una vulnerabilidad de la población, por ejemplo, cuando aparece una pandemia, sino que tener un sistema público de salud, tenerlo debilitado o no tenerlo, de entrada está produciendo esa vulnerabilidad. Ahora cuando empiezan a disputarse por los tubos de oxígeno, no es que el Estado responde mejor o peor, es decir, no tener esa producción nacional de oxígeno o que esté privatizado, qué sé yo, produce esa vulnerabilidad. Como decía el ejemplo hace un ratito del agua en los barrios, no es que el Estado hoy está respondiendo peor. El hecho de no haber garantizado agua en todos los territorios de nuestro país produce, llegado el momento de la pandemia, que haya poblaciones que corran un riesgo mayor de infectarse, de enfermarse y de morirse. Y entonces esta es una especie de inversión de la carga de la prueba, es decir, nosotros pensamos que el Estado en un sentido bien amplio, es el Estado nacional, provincial, local, pero también la red de políticas públicas de ONG, de sociedad civil, digamos, pensando el Estado como en el sentido más amplio posible de aquel que organiza las respuestas en políticas públicas a nuestras necesidades. A ver, si queremos les doy un ejemplo de dónde salió un poco esta idea. Vera Paiva tuvo una investigación hace muchos años en San Pablo con chicos cuyos padre o madre o ambos habían muerto prematuramente, dividiendo a los chicos entre aquellos que tenían padre o madre que falleció en su momento, hablo hace como 20 años, en relación con el VIH-Sida, y niños o niñas cuyos padre, madre o ambos habían muerto de muerte violenta por arma de fuego o arma blanca. Y lo que resultó es que en ambos casos eran chicos que perdían uno o dos progenitores cuando eran chicos, pero los chicos que quedaron huérfanos por el SIDA de alguna manera no entraban en una espiral de abandono escolar y de marginación, y sí le pasaba a los hijos de muertos huérfanos por muerte violenta.
Y la diferencia claramente que hacía la vulnerabilidad de estos chicos y estas chicas era la presencia del Estado, porque en el primer caso ya había en ese momento en Brasil, o en San Pablo por lo menos, una política activa de prevención, acompañamiento en la escuela, en los servicios de salud, en los barrios a estos chicos. No así para el tema de la muerte violenta. Entonces, claramente ahí la vulnerabilidad no era perder un padre, perder una madre y ser pobre, sino, o no solamente, sino también la ausencia o presencia del Estado de entrada interviniendo o no interviniendo. Entonces, de ahí esta idea de que el Estado, como lo hemos visto con el aborto no era un tema que el Estado viniera a resolver peor o mejor, sino que la obligación de tener una interrupción de un embarazo en la clandestinidad producía esa vulnerabilidad en las mujeres que podían quedar estériles o tener alguna complicación de la salud o en los peores casos morirse por un aborto clandestino. Es decir, el Estado no estaba respondiendo mejor o peor, sino que estaba creando las condiciones de vulnerabilidad. Bueno, me extendí demasiado porque la idea era traer básicamente este esquema de pensar la salud como un tema de derechos humanos y como un tema de vulnerabilidad en la cual el Estado, ¿cómo se llama?, tiene una responsabilidad, no quería ver la hora porque no sé cuánto llevo, pero bueno. Estás bien, Mario, ¿eh? Tenés unos minutos más y está muy linda la charla. Bueno, entonces sigo. Y ahora entonces lo que quería mostrarles ahora es algo que es triste porque esto, les cuento, así como el esquema este tiene como 10 años o no sé cuánto, esta presentación tiene un año, es decir, cómo lamentablemente en un año estamos igual o peor en relación con el COVID-19, ¿no? Entonces, para hablando rápido, porque todo esto ahora ya lamentablemente también lo oímos y lo sabemos y lo vivimos cotidianamente, vieron que ahora somos todos epidemiólogos, sociólogas de la salud y expertos bueno, ahora somos todos constitucionalistas, bueno. La idea entonces es ver esto de la vulnerabilidad individual en relación con el COVID. Esto es lo que voy a decir es lo que sabíamos hace un año, pero más o menos es lo mismo, es decir, cuanto más grandes somos, más vulnerables somos al COVID, por una cuestión, hasta diría, biológica, que no se sabe bien por qué, pero vieron que la gente de más de 80 años tiene una probabilidad mucho mayor de morirse o de enfermarse grave que las de 70, que tienen mayor probabilidad que los de 60 y así. No se sabe bien por qué, pero en su momento los varones eran un poquito más probables de desarrollar la enfermedad que las mujeres. Hay comorbilidades, hay predisposiciones, también hay conocimientos, actitudes, prácticas, creencias, también biografías que por supuesto se articulan con comorbilidades, ¿no? Sedentarismo, tabaquismo, puede articularse con diabetes o con enfermedades cardiovasculares o hipertensión, pero en todo caso esto ya lo sabíamos y hace, no es menor, digamos, perdón, a la probabilidad, a la vulnerabilidad en relación con el COVID-19. Las dimensiones sociales, que ahora vimos cómo, por ejemplo, gracias a la vacuna, eso que el Estado producía ahora está protegiendo, pero todos hemos visto durante todo el primer año de pandemia cómo los trabajadores y trabajadoras de la salud, no por una cuestión biológica, por tener diabetes o por tener 80 años, era una de las categorías, ha sido y probablemente sigue siendo una de las categorías más expuestas en su vulnerabilidad perdón, al COVID-19, por el trabajo que realizan, pero no solo por el trabajo que realizan, sino porque lo realizan o lo realizaban, a veces sin los barbijos necesarios, sin las cofias, sin los insumos, pero incluso para irnos del aspecto estrictamente de la bioseguridad, en términos de grandes insumos, grandes o pequeños, digo, pero insumos de protección en el ámbito del trabajo en salud. Sabemos que en todo nuestro país, lamentablemente, las condiciones laborales, acá digo estrictamente de los trabajadores y trabajadoras como trabajadores,
nosotros sabemos que así como a los docentes nos pasa lo mismo, el pluriempleo, es raro que una enfermera trabaje en una sola institución, que un camillero, que una médica, que un, no sé, anestesiólogo. Todos los profesionales y las profesionales de la salud, o muchos, tienen más de un trabajo, y esa circulación entre los trabajos no solo tiene un efecto nocivo tanto para su salud individual como para la salud de los lugares, porque llevan y traen virus. Lo pasó en lo geriátrico. Es decir, entonces uno puede decir cómo tantos años de neoliberalismo y de resquebrajamiento de los derechos laborales de los trabajadores de la salud, hoy lo vemos que matan individuos y matan viejos o viejas que viven en geriátrico, porque, por estas condiciones que tienen que ver con el derecho laboral de los trabajadores de la salud. Entonces, esta idea es para mostrar, ¿no? No pasa solo en nuestro país, ¿no? Pero cómo el estatus laboral, que uno diría que tiene que ver si tenés, no sé, mejor o peor salario con que te enfermes, y sí, hoy en día, si vos tuvieras un muy buen salario, probablemente no tendrías 3, 4 trabajos. Si tuvieras un trabajo estable, probablemente no trabajarías en más de un lugar. Y eso lo vimos al inicio de la pandemia, cómo fue mortal para, por ejemplo, las personas que viven en instituciones cerradas, como instituciones de salud mental o geriátricos. También las cuestiones de relaciones, bueno, por ahí ir más rápido, ¿no? Cómo la pandemia puso, bueno, en una pareja, una familia con violencia de género, violencia intergeneracional. Si te tenés que quedar en tu casa es un infierno total, las posibilidades de denunciar se reducen o se vuelven imposibles. Es decir, cómo cada uno de los problemas de relaciones sociales, de vulnerabilidad con la pandemia se potencian, ¿no? El tema de las criaturas, de las chicas, los chicos, incluso de los animales, ¿no? Es decir, todas las cosas que hemos visto, ni hablar con el tema de quienes tienen trabajo formal, quienes no lo tienen, todo esto que en un momento ordinario es problemático, en momentos de pandemia y de aislamiento social como medida de responder a la pandemia, se vuelve mucho más acuciante o directamente cuestión de vida o de muerte, ¿no? Y lo de la dimensión programática decía esto del Estado, ¿no? El Estado produciendo vulnerabilidad, ya lo mencioné, así que no lo voy a repetir, pero los servicios básicos son, repito, no cuestiones que el Estado viene hoy a responder mejor o peor, sino que estaban de entrada produciendo vulnerabilidad. Lo mismo la protección ante la violencia, esto no lo mencioné, cuando empezó la pandemia muchas personas de sectores populares, y no solo de sectores populares, tenían miedo de ir a hacerse el análisis o a ver si los internaban, porque capaz dejaban la casa, tenían miedo que los roben, que les saquen las cosas, y cuando volvieran no tenían... Es decir, cada uno de los problemas termina siendo, perdón que estoy repetitivo, pero es la idea que quiero traer, produciendo vulnerabilidad en salud, porque si vos tenés miedo que te roben, entonces por eso no te vas a testear o no te vas a internar, bueno, probablemente te enfermes, contagies o te mueras por ese temor. Y el tema bueno, de las vacunas, que le da una dimensión geopolítica hoy a todo este asunto, ¿no? Es decir, quiénes acceden, de qué países. La pregunta ahí capciosa es si todo esto es algo que vino después de la pandemia o en realidad eran condiciones estructurales que venían de antes, por así decir, y que las estamos pagando ahora. Digo, acá en Argentina, en La Pampa, en Buenos Aires, pero también en América Latina y el planeta, digamos, no es un tema a veces lamentablemente propio de alguna parte de la población. Eh, a ver, bueno, esto voy a saltearlo. Otros temas que no son menores, que también los conocíamos de antes, ustedes supongo que lo han trabajado también como especialistas que son en esta interfaz entre derecho, salud y todas estas cuestiones, que es la cuestión del estigma y la discriminación, ¿no? También el hecho de, al principio, ¿se acuerdan cuando alguien parecía en un barrio con el COVID, que le querían quemar la casilla o contarlo o no contarlo?
todo este tema de estigma y discriminación sigue funcionando. Ahora estamos viendo las secuelas de quienes padecieron la enfermedad, también la violencia y el linchamiento, a veces, entre comillas, por supuesto estoy en desacuerdo, pero merecido, de esa persona que actuó de manera irresponsable, qué sé yo, que da lugar a unas dinámicas de linchamiento, de señalamiento, etcétera. Y algo que es no menor y que en CONICET, bueno, ahí no mencionaron, yo estoy ahora como autoridad en CONICET y hemos creado una red que se llama de derechos, decisiones y de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida. Todo esto lo vimos el año pasado, sigue estando presente, pero el año pasado fue muy acuciante, que era el morirse en tiempos de coronavirus. No solo morirse de COVID, sino morirse de cualquier otra cosa, se transformó en un proceso extremadamente doloroso porque era vivido en soledad. Y ahí también hay un derecho de cómo querer morir, cómo poder acompañar a quien se está muriendo, y que no es un tema menor el tema del final de la vida. Y puso todo el tema que ahora estamos todos peleando por una ley de cuidados paliativos, para acompañar también estos derechos que no son menores, porque son los derechos que tienen que ver con los últimos momentos de nuestras vidas, que es un momento, por supuesto, importante de la vida de cualquiera. Eh, para ir terminando, una de las cosas que hemos trabajado, pero lo voy a mencionar, ya lo dije un poco, así que no hace falta, también hay una vulnerabilidad específica de los trabajadores de la salud, que es individual, que es social y que es programática. Esto que hace un año era una hipótesis de trabajo y de investigación, lamentablemente lo hemos corroborado con creces, todo el tema del burnout, los trabajadores de la salud no dan más, y bueno, con el valor y el compromiso lo que todos sabemos y agradecemos que están haciendo, pero bueno, la cantidad y calidad y condiciones de trabajo en el sector salud, bueno, también podría hablar del de educación, que bueno, es otro mundo, universo que podríamos pensar estas cosas, ¿no? Pero como acá el eje era salud, eh, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, hay una indicación técnica que es la rotación, que es decir, el personal que trabaja en terapia intensiva tiene que rotar, pues un trabajo estresante y muy consumidor en términos de fuerzas físicas y mentales, ¿no? Y emotivas. Y bueno, hoy en día no hay posibilidad de estas rotaciones, pues se van infectando, y además están sobresaturadas en todos los distritos o casi de este país y de las camas, los servicios, etc. Y acá para terminar, esta es la última diapositiva, la pregunta era, bueno, la pandemia, digamos, no está bueno levantar el dedito, porque efectivamente la pandemia fue imprevista, más allá de que uno podía, los analistas, decir, bueno, se veía venir el modo de producción de alimentos, la zoonosis, el capitalismo extractivista, etcétera, no hizo que sea una sorpresa que haya una pandemia, pero sin embargo igual era algo que nadie se la esperaba de esta magnitud y de esta, ¿cómo se llama?, característica. O sea que por definición el mejor sistema de salud fue sobrepasado en el planeta, pero sin embargo, no obstante ello, me parece que está bueno y que políticamente debería ser necesario, aunque yo soy muy escéptico al respecto, es pensar en la vulnerabilidad en estas tres dimensiones para poder actuar, ¿no? Es decir, en esta dimensión individual y social, pero también nosotros y nosotras como Estado, como universidad, como CONICET, bueno, desde cada uno y cada una desde nuestros lugares, pensar cómo contribuimos a esta vulnerabilidad programática o al contrario, a tratar de disminuirla. Y acá retomo una pregunta que se le hizo en su momento al gobierno de Alfonsín, a los que somos más viejos nos acordamos, que era si no pudo, no quiso, no supo. Bueno, pensar con la respuesta al COVID, hoy tenemos más de 65.000 muertos en un año. ¿Qué no pudimos, qué no quisimos, qué no supimos? Cuando acá pongo el link, un informe que hicimos con colegas de todo el país, del CONICET, sobre problemas sociales ligados a la pandemia. Bueno, ¿en qué fallamos, ¿no?
no por, repito, culpabilizar o buscar chivos expiatorios, sino para decir, bueno, ¿por qué teniendo una red tan importante de organizaciones sociales, de base, de un sistema de, bueno, ¿qué pasa, no? Es decir, ¿qué problemas tenemos para no poder dar las respuestas? Que bueno, repito, no es fácil en todos los lugares del mundo, fue súper complicado y sigue siéndolo, pero bueno, a ver si podemos alguna vez aprender de las cosas que nos pasan. Bueno, eso es todo lo que, ¿cómo se llama? Quería traerle, bueno, no es todo, pero bueno, es una manera de por lo menos dar un gran puntapié inicial a una discusión y a no sé, alguna reflexión. A un intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a quienes han podido estar acá, a la apertura de la segunda jornada de estas actividades de enseñanza del derecho. Y bueno, nos queda a quienes estamos en alguna asignatura o de manera por ahí más directa con estudiantes de derecho, nos queda toda una serie de preguntas a partir de lo que dice Mario. Por lo menos en el caso nuestro, que no hemos en la materia de sociología jurídica, no hemos investigado estrictamente el derecho a la salud, sí hemos tenido oportunidad de aplicar en las investigaciones, incluso por ahí en trabajos prácticos que hemos hecho con los estudiantes, esto de la desigualdad estructural, que me parece que tiene que ver con lo que vos decías de la vulnerabilidad programática. En el sentido de que en cierta medida con lo que nosotros hemos llamado en cierto punto grupos vulnerables, se ha ido a través del tiempo naturalizando ese inacceso a los derechos. Y me parece que en el transcurso del tiempo de estos últimos 20 o 30 o 40 años, justamente la relación que vos hacías con el Estado, y por ahí incluso pensando el Estado en la Argentina y el Estado en Latinoamérica, ya con 30 o 40 años de historia democrática, más allá de todas las debilidades de la democracia en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, se me venían a la cabeza muchísimas cosas para trabajar en la enseñanza del derecho, en las materias de formación general o en las materias incluso codificadas. Nosotros por ahí tenemos bastante, digamos, formateada la carrera en esas áreas, pero me parece muy interesante porque hemos de manera entre imperceptible y por supuesto persistente, casi que naturalizado esta falta de Estado, esta desaparición, que no ha sido una cosa que no ha sido planificada en Latinoamérica. Me parece que esto de generar vulnerabilidad estructural o desigualdad estructural, lo podemos relacionar con cantidad de cosas que han ido pasando a lo largo del tiempo en Latinoamérica, que tienen que ver con la historia de colonización, la historia de despojo, y bueno, esas cosas interpelan a muchas de las áreas de la formación jurídica, justamente porque, bueno, quienes por ahí estamos interesados en la enseñanza del derecho y en los derechos humanos, en el goce, la garantía y la promoción de los derechos humanos, estamos permanentemente pensando esta relación de las personas, las comunidades con el Estado. Y me parece, bueno, muy ilustrativo y deja, por lo menos a mí, me deja unas cuantas cosas para ir pensando, algunas de las cuales hemos podido trabajar en la materia, en la cursada, en los trabajos de investigación que incluso hacemos con los estudiantes. Se me pasaba por la cabeza cosas así que por ahí hemos aplicado como el tema de un libro muy interesante que se llama Pacientes del Estado, que hace que, bueno, que la gente espere. La gente espera
con cierta parsimonia, casi que con 100 años de soledad, que las cosas y los derechos lleguen a las personas. Y después vos decías esto de las percepciones, yo lo relacionaba por ahí con que en algún momento, por lo menos lo que cuenta Moscovici de cómo se fue, digamos, popularizando un área del saber, el psicoanálisis particularmente, pero bueno, cómo esas representaciones sociales que se crean en los medios, en las relaciones sociales, etcétera, han impactado, por lo menos en la Argentina, por ahí acá hay gente de otros países, muy, muy seriamente lo que es afrontar la política de salud en la emergencia de esta pandemia en particular, porque ha sido feroz el ataque hacia el derecho a la salud a través del programa de vacunación o el que fuere, que han tenido los estados que han querido o han más o menos podido hacer algún tipo de programa de vacunación. Así que eso también me parece que es interesante para pensar. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra. Quiero saludar a mis colegas de la SASJU y a los colegas y amigos que siempre nos siguen en la SASJU. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Mario, tenemos un ratito más para disfrutarlo. Sí, a mí me interesó muchísimo la perspectiva del Estado como actor a largo tiempo, ¿no? Porque este proceso de vulnerabilidad programática, y pragmática, me sale también esa asociación de vocablos, es muy interesante. Yo vengo de la historia y he trabajado en la historia social de la salud, y siempre hay como un paradigma de ver al Estado como algo fijo, cuesta muchísimo darle esa parte dinámica, entonces verlo como un Estado dinámico, colectivo, empieza a largo tiempo, que en estas situaciones de crisis, como fue esta pandemia, sí se acentúan estas estructuras tan diferenciadas, ¿no? Como dijo Ivana, dio una breve descripción cómo se da esa distribución, y acá en el territorio, acá en La Pampa, que en su momento fue territorio nacional, se ha estudiado bastante, pero de una mirada que cuesta pasar a lo dinámico a veces, y se ve esta dificultad de estructuras, de la distribución de los sistemas sanitarios y del funcionamiento y qué capacidad. Entonces, me pareció muy interesante esta visión de la programática a largo tiempo, ¿no? Nuestro sistema de salud pampeano, no sé hasta dónde llegará esto, pero tiene una distribución de instituciones, salitas, hospitales y, bueno, distintas unidades de atención, que no difieren mucho a 1910, ¿sí? Entonces, se ha establecido que, bueno, uno de los objetivos, como era territorio nacional, era la producción. La salud era algo más que secundario, terciario, ¿no? En las prioridades. Si bien ha habido un gran avance desde los gobiernos provinciales, cuando se provincializó, pero esta idea de la programática de vulnerabilidad me parece muy interesante para darle un dinamismo, digamos, de continuidad a largo tiempo y ver las realidades que se ocurre. El contexto social. Bueno, no es lo mismo pasar, según tu situación laboral, el contexto de pandemia, en lugares, digamos, uno dice, bueno, la ciudad de Santa Rosa es muy pequeña, pero bueno, el hambre es el mismo. O sea, no vamos a variar cuánto más hambre o menos o mejor vas a pasarlo mejor o menor. La situación laboral ha incidido muchísimo, y algo, creo que algo mencionaste sobre el temor, ¿sí? No solamente al análisis, sino decir, ¿no? Las síntomas de la enfermedad, porque implica detener toda mi actividad precaria laboral, y que eso obviamente complejiza el momento de atención de la enfermedad misma. Pero a mí me encantó realmente, hace mucho tiempo que por ahí he dejado los temas de salud desde lo histórico, pero realmente me ha despertado, siempre digo, mi primer gran amor ha sido la historia de la salud, y realmente me ha motivado muchísimo. Muchas gracias.
¿Alguien quiere hacer alguna otra contribución, alguna otra participación? Sí, Sonia, yo que viene de simplemente... Venezuela, Manuela, que está en La Plata. Solo ¿Quién saludarles más con- desde Venezuela. Estoy viendo a Manuela, de las conocidas. Daniela, un abrazo y te felicito por esta iniciativa. Es un placer, como siempre, aprender tanto de los argentinos, de los colegas argentinos. No, no tengo ninguna pregunta, solo era un abrazo fraternal que quería darle. Bien. Contanos un poco cómo la están pasando allá. En resumen, me permití una grosería. Aquí decimos jodidos pero contentos. Muy, muy mal. En general, muy mal. Las sanciones están haciendo el mismo efecto que las bombas, como dice en las Naciones Unidas. Es una guerra sin bombas, pero fatal. Ya hay más de 400 medidas administrativas contra Venezuela, mal llamadas sanciones. Pero tenemos serias dificultades para comercializar, para comprar, para vender incluso vacunas. Entonces estamos, la economía muy mal y por tanto todos los indicadores sociales muy mal. Pero resistiendo y avanzando incluso en algunas áreas, sí. Bueno, Sí, con mucha ganas de contarles algún día los entretelones y creo que habrá chance para eso. seguramente. Gracias, Sí, Daniela. seguramente. No, un cariño para vos que has podido conectarte y verte. Un placer, gracias. Bueno, vamos cerrando entonces la participación de Mario, la verdad que muy interesante, lo No, vamos si querés, pero a te hago... tener muy en cuenta todo lo que nos has dicho. No, pero simplemente un comentario sobre los comentarios. Vos mencionaste el libro de Javier Aullero, el de Paciente del Estado. Con mi equipo de investigación habíamos publicado justo un poquito después del de Javier un libro que se llama Esperar y hacer esperar. También, que eso no tenía que ver con la salud, era con el tomar la espera. Pero ahí Javier, en ese libro que mencionó Daniela, dice que gran parte de la política latinoamericana o del clientelismo, pero él diría de la política en general, pasa por resolver la espera. Alguien que te ayuda, en general por izquierda, a resolver la espera, ¿no? Y ahora que estamos todos esperando vacunarnos y cómo de golpe este tema se volvió a poner en el centro de la escena, ¿no? Estamos argentinas, argentinos, venezolanos y cualquier ser humano de este planeta hoy a la espera de cuándo nos llega la vacuna. Y ahí vemos que tampoco es un tema azaroso, no es que es un milagro divino, tiene que ver con procesos geopolíticos, económicos, básicamente tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Es decir, lo que hace posible o no y cuándo resolver esta espera, que no es una espera solo psicológica, es una espera que hace a la vida y muerte de las personas, ¿no? Y el segundo comentario respecto a la historia y a las capacidades estatales. En Argentina tenemos las dos cosas, ¿no? Por un lado, si la vacuna llega, nosotros tenemos una capacidad estatal de vacunarnos todos rapidísimo, porque tenemos un sistema de salud pública de vacunación existente, es decir, no había que inventar la pólvora. Argentina vacuna desde hace décadas, justamente por procesos históricos que hacen. Lo que no hace es producir vacunas. Entonces, ahí también tenemos la vulnerabilidad programática, porque no producimos, pero además no tenemos la capacidad de... Y ahora aparece, ¿no? Ese como un tema central, ¿no? Es decir, como un país como Argentina, con el desarrollo científico-tecnológico que tiene, no tiene la capacidad técnica de producir las vacunas que necesita, como si otros países latinoamericanos. Entonces, bueno, para aprender a ver, también la historia es la gran enseñadora de esto, ¿no? Es decir, cómo por el lado de lo bueno tenemos, repito, el vacunar en Argentina no es un problema, sí la producción de vacunas, ¿no? Y entonces ahí la historia nos viene a explicar, bueno, todo lo que sí tenemos, ¿no? Hoy hablamos un poco del lado de lo que nos falta, pero también... Y también tenemos redes sociales y movimientos sociales que para dar respuesta a una pandemia son claves. Hoy no hablé nada de eso, pero en este país tenemos comedores, tenemos organizaciones sociales, tenemos tanto
de posibilidad para resistir y que no ha sido aprovechado como podría haber sido, ¿no? Todas esas redes de tanta crisis que hemos pasado y pasamos, que bueno, los pueblos están organizados también. Pero bueno, así que nada, quería nomás responder un poco a los comentarios de ustedes y agradecerle a la paciencia o la atención. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Se han ido sumando más personas para trabajar. Si te querés quedar en alguna de las mesas, vamos a trabajar en enseñanza del derecho, pero como te decía, sé que tenés otro compromiso. No, me tengo que ir a hisopar. Uy, bueno. Esperemos que todo salga bien. Tengo que ir a hacerme el PCR porque tuve un contacto estrecho el viernes, el primero que tuve, pero bueno, ya nada. Tranquilo, cuídate mucho y te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta luego. Adiós.